Ya, hoy estamos 25 de octubre del año 2022. El curso que tenemos a cargo es Ingeniería de Métodos. Vamos a trabajar. La información ya está en la plataforma. Ya, cualquier cosita en el camino me van indicando qué es lo que vamos a necesitar. Bueno, en la plataforma ya implementamos algunas cosas, ¿no? Información del docente, información del curso también. Está el horario individual, el sílabus, los calendarios y las fechas, ¿no? El horario individual va a ser un pequeño repaso, ¿no? Martes, jueves, de 5:20 a 7. El cronograma de actividades también que les he pasado al Telegram, ¿no? Entonces ya tenemos, son 15 guías de práctica, o sea, cada semana van a resolver una práctica, ¿ya? Y hay la presentación de un informe final en cuanto al tema de investigación, investigación formativa. Entonces, la entrega de las prácticas van a estar en las fechas finales, en la columna de fechas finales, ¿no? Por ejemplo, la primera práctica debió haber entregado el 13, pero como no tiene la plataforma, vamos a esperar todavía, ¿no? Queda pendiente la entrega. La segunda práctica lo van a entregar el 30, pero si no aperturan, vamos a seguir esperando y así sucesivamente hasta que tengamos la práctica. En caso que ya no aperturan la plataforma, vamos a indicar una fecha y el medio por donde van a entregar. Entonces, ya también esta información lo hemos alcanzado, está en el Telegram. Ustedes entran al Telegram, ¿ya? Y en la parte superior hacen el clic, ¿no? Y ustedes van a ver acá en la parte derecha, ¿no? La información, ¿no? Los videos, los archivos. Aquí ya están los libros, ¿no? Los libros de lectura, los sílabus, ¿no? Están toda la información. Aquellas personas que todavía no han podido acceder tienen que entrar por este medio, ¿no? También tenemos los enlaces, ya, y alguna otra información que vamos a ir entregando. Ya, en la parte de la primera unidad, ¿no? Ya están listas nuestras dos sesiones, ya realizadas la semana uno, y está pendiente la semana 2 que tenemos dos sesiones, por lo tanto, por lo pronto, ¿no? Entonces aquí en esta parte ustedes van a ver el contenido del curso, ¿no? Para la primera semana, ya lo hemos desarrollado, acá solamente voy a explicar la práctica uno, y para la segunda semana, indicadores de gestión. Lo que es para la primera semana, ¿no? Van a ver la guía de práctica que está pendiente, ¿no? Eso lo vamos a entregar ahora. Entonces, donde dice descargue, descargamos, ¿no? Es que tuvieran la plataforma, pero todavía no lo tiene, pero le vamos a alcanzar por el chat de Telegram, ¿ya? Tengo un audio que se está filtrando, ya. La guía de práctica tiene la siguiente información, ya. Lo que van a hacer es, esto lo estoy alcanzando en Word, ¿ya? Y ustedes van a completar la información. Van a colocar la fecha, la duración, normalmente debe ser un par de horas. Ya, el alumno, su nombre y las instrucciones. Aquí ya están las instrucciones, en un par de líneas, ¿no? También ya están los objetivos. Aquí tendríamos que trabajar lo que son los fundamentos teóricos, ¿no? ¿Qué es ingeniería de métodos? ¿Qué elementos comprende la ingeniería de métodos? Ya lo hemos hecho. Y la línea de tiempo de la ingeniería de métodos. Esta información lo tienen que
cada uno colocar. ¿Qué materiales, equipos y materiales se están utilizando para desarrollar esta práctica? Computador, ¿no? Internet de repente, ¿no? Papeles, libros electrónicos, etcétera. Eso ya depende cómo lo están usando. Las indicaciones también ya lo tienen. Los procedimientos ustedes tienen que establecer, ¿no? Cómo lo están desarrollando y qué cálculos van a utilizar, cuáles son los resultados y cuáles son las conclusiones. Pero aquí solamente vamos a ver todo lo que es, por ejemplo, qué es ingeniería de métodos, ¿no? Su historia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que estarían haciendo es básicamente utilizando una técnica que se llama el estado del arte, o también se llama, esto lo voy a colocar allá, estado del arte, o, Ingeniero, disculpe que le interrumpa, no sí, se le dígame, escucha. Se le escucha muy bajito. ya no se escucha, a ver, vamos a ver. A ver, ¿me confirman otros que escuchan bien, Antonio? Sí, Sí, ingeniero, se ingeniero, le muy escucha un bajito. poco bajo. Sí, ingeniero, Se escuchaba justamente bajito. estaba alzando mi mano para eso, se escucha muy bajito. Pero voy a cambiar. ¿Ahí me escuchan? Sí, ingeniero. Ahí Ingeniero. sí. Sí, ¿Ahí sí, está mejor? ingeniero. Sí, ingeniero. Ya nos olvidamos del audio, ya del micro. Ya, entonces, estado del arte, o también se llama marco teórico. Es una búsqueda de antecedentes bibliográficos, ¿no? Ya, entonces, ahí es cuestión de revisar, ¿no? ¿Y qué resultados han encontrado? Ya hemos encontrado X, Y, Z resultados, etcétera, y ahí coloca, ¿no? ¿Qué conclusiones están arribando? Normalmente las conclusiones están en función a los objetivos. Primer objetivo, o sea, ustedes tienen dos objetivos, deben tener dos conclusiones, nada más. Entonces, las conclusiones están referidas hacia los objetivos. Primera conclusión. ¿Cuál es el objetivo? Identificar la importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a identificar la importancia de la ingeniería de métodos en los tiempos actuales. Entonces, la conclusión tiene que ser, no, la importancia de la ingeniería de métodos es tal vez por esto, por esto, por esto. Segundo objetivo, comprender la importancia, ¿no? También de la ingeniería de métodos, ¿no? Etcétera. Entonces, también tiene que ver con el segundo objetivo, ¿no? Sobre el tema de la comprensión, ¿no? Algunas recomendaciones, sugerencias se podría colocar, y las referencias bibliográficas de dónde está utilizando, ¿no? En esta plataforma, o sea, en el Word, por ejemplo, ustedes pueden entrar a referencias, ¿no? Y ustedes acá tienen, por ejemplo, administración de fuentes, ¿no? Si es un libro nuevo, ustedes pueden registrarlo, libro, sección, etcétera, ¿no? Y también pueden poner el título, el año, la ciudad, editorial, etcétera, lo mínimo, ¿no? Le dan a aceptar y van a tener registrados los libros que ustedes quieren, ¿no? Una vez que tengan eso registrado, aquí en las mismas referencias, en este panel donde estoy apuntando, ahí dice qué norma a utilizar, el estilo APA, ¿no? Ahí está el estilo APA, hay varios estilos, y el estilo está con la sexta edición. Sería bueno bajar la séptima edición, ¿no? Para actualizar. Ya, insertar la cita y se coloca inmediatamente. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase de la práctica, ¿ya? Un poquito con un ejemplo más práctico de cómo utilizar las referencias bibliográficas. Entonces, lo que van a hacer es desarrollar esta guía y van a introducir la información en este archivo. Entonces, lo voy
enviando la información a Ingeniería de Métodos. Nuestro archivo acabamos de bajar, guía 1. Parece que ya le envié también ya anteriormente. Ya lo he enviado también guía de práctica 1 y guía de práctica 2, ¿no? La guía de práctica 2 es algo similar, ¿ya? Pero el tema es indicadores de gestión. Igual, colocan la fecha, la duración, el alumno, ya están las instrucciones, están los objetivos. Si ustedes quieren agregar algunos objetivos, también lo colocan. También los fundamentos teóricos sobre eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, que son los 4 temas importantes de los indicadores de gestión. ¿Qué materiales van a utilizar? También algunas indicaciones. Como ustedes aquí van a analizar los problemas que les vamos a dejar. Aquí hay problemitas ya. Entonces también les voy a indicar cómo lo van a hacer los cálculos, sacan las conclusiones de los cálculos, las recomendaciones y su referencia bibliográfica, si es que la información viene de algún libro, ¿ya? Entonces es también igual trabajar este archivito. ¿Y cómo es evaluada? Es evaluada a través de una rúbrica, también está aquí, ¿ya? La rúbrica. Entonces, ahí creo, ahí me parece. Y ahí. ¿Cómo se evalúan las guías de práctica? O sea, los resultados. O sea, ¿cómo evaluamos? Ya vamos a tener 10 criterios para evaluar. Y cada criterio tiene 2 puntos como máximo. Los 2 puntos significa competente sobresaliente, 1.625, competente avanzado, competente intermedio 1.25, competente básico 0.875 y no aprobado 0,5. Entonces no hay un 0, sino siempre hay una nota mínima, ¿no? Por cuando presenta. Entonces hay 10 criterios. Y el criterio máximo, cada criterio se evalúa con 2 puntos como máximo. Hay 10 criterios. El primer criterio es extensión del informe de la práctica. Debe exceder las 1500 palabras. O sea, yo ya les he dado la plantilla y debe ser un poco más de 1500 palabras. Ya, y si hace menos de 1000 palabras, también el puntaje es mucho más bajo, ¿no? Entonces, si superan las 1500 palabras, entonces tenemos ese valor. La estructura del informe. Ya le hemos dado la estructura, está en la guía de práctica. Ya están las instrucciones, el objetivo, los fundamentos, los equipos, los materiales, indicaciones, procedimientos, cálculos, resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, etc. Si todo está llenado adecuadamente, 2 puntos. Si no, también, si está desordenada y no hay lo han cambiado la estructura, etc., la información no corresponde, entonces esto también va quitando puntos. El objetivo, ustedes pueden mejorar el objetivo o también quedarse con el objetivo del profesor y no hay ningún problema y también ahí también podemos, digamos, evaluar ese criterio. Los fundamentos teóricos, equipos y materiales, todo eso también se evalúa. Ya el desarrollo proporcional del cuerpo, en realidad el ensayo de la temática o de la guía, ¿no? Cómo lo están trabajando sería importante, ¿no? Teniendo en cuenta los valores, básicamente, ¿no? Los temas que ya le hemos puesto en la guía. También los procedimientos, los cálculos. Si hay una claridad
¿no? Y se adjunta algunas evidencias, algunos anexos, posiblemente esto sería importante, ¿no? Pero si es muy superficial o de repente no tiene algún criterio lógico, ¿no? Entonces también la calificación es baja. Los resultados y conclusiones, ya les dije, en función a los objetivos de la práctica. También hay un criterio de gramática, redacción, ortografía, ¿no? Si no presenta errores, 2 puntos. Si presenta 1 o 2 errores, también baja. 3 o 4, baja. 4, 5, más de 4 también. Y si hay ya muchos errores, también los puntajes bajan. Las fuentes de información hay que presentar siempre en orden alfabético, ¿no? Tal como establece la norma. Y también a ver cómo lo aplican la norma APA en función a algunos criterios. Yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Poco a poco. Como todavía hay tiempo para presentar, entonces ustedes van corrigiéndose por sí solos, ¿no? Si hay alguna observación, el profesor anota. Pues en función a estos criterios, se evalúa las guías de práctica, ¿no? Se llama rúbrica para la guía de práctica. También ya lo tenemos y está ahí. Nuevamente he pasado el sílabus para aquellos que recién se han incorporado y darle una revisadita total al sílabus. Ya. Bueno, estamos en la primera unidad. Estamos en la segunda semana y nos toca indicadores de gestión. Hay básicamente 4 indicadores importantes de la gestión y que tiene que ver bastante con los sistemas de producción, la ingeniería de métodos o el estudio del trabajo. Eso es la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la productividad. Ahí pueden haber muchos más indicadores, ¿no? Hay indicadores económicos, hay indicadores financieros, hay indicadores no financieros y hay indicadores también propiamente financieros, ¿no? Pero eso va por otro rubro. Lo que nosotros en el área de ingeniería de métodos, trabajamos básicamente con 4 indicadores importantes. Entonces, vamos a ver el tema de indicadores, ¿ya? También tenemos la diapositiva y para que vayan anotando, los voy cargando también la diapositiva. Ya. Está la guía de diapositiva también en lo que es el Telegram. Ya, indicadores de gestión. Vamos sobre este tema. Ya, la palabra indicador siempre refleja algo, ¿no? O sea, una medida. Y hay académicos y hay también profesionales en el área, digamos, general, ingeniería. Y somos los convencidos de que si algo no medimos, no podemos controlar, ¿no? Si algo no medimos, no podemos controlar. Si algo no medimos, no podemos administrar. Si algo no medimos, no podemos gestionar, ¿no? Entonces, y como ingenieros, tenemos que medir, ¿no? Y una de las características que tiene el ingeniero es básicamente plantearse indicadores y hacer mediciones. Estas mediciones pueden tener unidades dimensionales o adimensionales, ¿no? Adimensionales, por ejemplo, un número que no tenga
unidades, ¿no? 0.5, 0.8, 7, 9, etcétera, ¿no? Pero dimensionales, ya si es que tuviera, por ejemplo, metros, segundos, kilogramos, y podemos hacer una combinación de ellos, ¿no? Metros por segundo, kilogramos por hora, etcétera. Entonces, hay diversos tipos de indicadores, ¿no? Y la gestión es un término también que nosotros lo utilizamos con la finalidad de, digamos, de establecer criterios básicos de controlar, de planificar, de administrar, ¿no? De coordinar, de ejecutar, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, la gestión tiene que ver mucho con lo que es la parte, entre comillas, podemos decirlo, administración, ¿no? Entonces, o ver el rumbo hacia dónde queremos llegar. Entonces, cuando uno habla de indicadores de gestión, entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos trazamos con la finalidad de llegar a una meta, ¿no? Pues yo, por ejemplo, un objetivo, un indicador que puedo manejar puede ser, por ejemplo, que este año voy a tener, mis ventas van a ser, digamos, 1000 unidades de panetón, ¿no? Entonces, esa es una meta, pero ya tengo el indicador que va a ser el número de panetones por año. Entonces, la meta establecida va a ser 1000 panetones, ¿no? Entonces, sobre eso empiezo a trabajar estrategias, tácticas, ¿no? Programas, presupuestos, personal, recursos, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya viene un conjunto de cosas que pueden estar establecidas. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicamente de esta clase? Es identificar los principales indicadores de gestión, como son saber la diferencia entre eficiencia, eficacia, efectividad y productividad. Participar también ustedes, cada uno, ¿no? En función a lo que pueden comprender, qué es lo que significa cada uno de estos indicadores en su debido momento. Entonces vamos a ver la primera definición del primer elemento o del primer indicador. Un indicador es la eficiencia. Ya ustedes van viendo en la presentación, ¿no? Van observando que hay un párrafo de básicamente 3 líneas, hay otro párrafo de 2 líneas y hay otro párrafo de 2 líneas. Ustedes ven los autores, el año y entre comillas y de qué página. Ven el autor, el año, entre comillas y de qué página. Ven el autor y el año, entre comillas y de qué página. Esto es una manera de hacer referencias, ¿no? Estamos, digamos, sacando palabras pequeñas, ¿no? Frases importantes de los autores y con eso vamos a ir trabajando o analizando sobre el tema de eficiencia. En este caso, la eficiencia hay 3 autores, Samuelson y Nordhaus, Bauza el año 2000 y Coulter también el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que dicen cada uno de estos autores con respecto a la eficiencia? Samuelson y compañía dice de que la eficiencia significa la utilización de los recursos de sociedad de manera más adecuada, ¿no? Entonces, significa la utilización de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué recursos utilizamos dentro de un sistema de producción?
ustedes van a encontrar que vamos a utilizar varios tipos de recursos, ¿no? Un recurso es la mano de obra, los materiales, la materia prima, los insumos, la maquinaria, los equipos, las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un conjunto de recursos. Ya, de manera más adecuada posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos, ¿no? Entonces, hay un fin, ¿no? La utilización de recurso, ¿no? De buena manera, hay un fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilizo que, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, utilizo telas, hilos, máquinas, etcétera, ¿no? Para hacer camisas, pero estas camisas sirven para alguien, ¿no? Entonces hay una necesidad importante de vestirse adecuadamente o abrigarse, etcétera. Entonces estamos satisfaciendo eso, ¿no? Pero ¿en qué medida vamos a satisfacer eso, ¿no? Entonces ahí viene ya una medida, un indicador, ¿no? Bouza plantea que la eficiencia se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimientos de los objetivos organizacionales, ¿no? Entonces, por un lado, habla de metas, o sea, cuánto yo me trazo, ¿no? Y también el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Entonces, la relación entre la meta y el objetivo también es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estaríamos hablando dentro de la universidad, quisiéramos ver la eficiencia de los gastos públicos, ¿no? Si lo hacen adecuadamente o no lo hacen adecuadamente, si están cumpliendo o no están cumpliendo. Entonces, las universidades, por ejemplo, o los municipios, etcétera, trabajan con presupuesto, ¿no? Presupuesto significa, es un supuesto, ¿no? El presupuesto, pero no quiere decir que es dinero, pero después van desembolsando y se efectivizan, ¿no? De acuerdo a los impuestos que van pagando los ciudadanos. El Ejecutivo va teniendo caja y va desembolsando a las empresas públicas, etcétera, ¿no? Para pagar sueldos, hagan obras, etcétera. Y a veces, en épocas de crisis, uno presupuesta a 1.000 y el Estado solamente te da, digamos, 500. Entonces, uno no puede cumplir las metas programadas en este caso, ¿no? Y en buenas épocas, el Estado te da, por ejemplo, te presupuesta o uno presupuesta 1.000 y el Estado cumple con darte los 1.000, pero hay funcionarios que no utilizan todos los recursos. Entonces, de los 1.000 utilizan 800 y los 200 tienen que devolver al Estado. Entonces, eso significa que no son eficientes, ¿no? Entonces, ahí vamos en el cumplimiento, básicamente, la relación de las metas y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, ¿no? Por ejemplo, yo veo que ahorita ya estamos en funcionamiento, ¿no? Entonces, de manera presencial se está aperturando gradualmente algunos servicios básicos de la universidad, por ejemplo, el comedor universitario, la biblioteca, se está aperturando también los servicios de internet en los patios, en todos los sitios, en las aulas, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto está acompañado también de un indicador que no solamente son soles, sino también el número de usuarios que van atendiendo, ¿no? Si hay una programación, por ejemplo, de atender 800 personas por día, raciones por día, entonces, y si no se atiende las 800, entonces no son eficientes, ¿no?
Entonces ahí viene la relación de meta y cumplimiento, ¿no? Un objetivo organizacional es atender 800 raciones, ¿no? Nuestra meta es que los 5 días también se atiendan, ¿no? De todas las semanas. Entonces, y de ahí cuánto cumplimos, ¿no? Pues ahí también podemos ver ese tema. Por otra parte, Coulter define que la eficiencia significa hacer la tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre insumo y producto, ¿no? Prácticamente, si llevamos a una relación matemática, Coulter es el que acierta en realidad, ¿no? Entonces la relación, ¿no? En el numerador, insumos y productos en el denominador, entonces eso sería básicamente la relación matemática, ¿no? Dice, hacer una tarea correctamente, ¿no? Entonces, si uno hace una tarea correctamente, también está siendo eficiente, ¿no? Y matemáticamente podríamos establecer que por un lado podemos tener eficiencia física o también eficiencia económica, ¿no? La eficiencia física, por ejemplo, si hablamos la salida útil de materia prima entre la entrada de materia prima, entonces sería la eficiencia física. Estamos hablando de productos, ¿no? O también la eficiencia económica, por otro lado, la relación entre ventas y costos, ¿no? A ver, ¿cuánto es nuestra venta y cuánto es nuestros costos? ¿Qué tal eficientes somos, no? Entonces, seguramente habrá pues un valor, ¿no? Un valor básico ¿no? ¿Qué pasaría si esta relación venta-costo sea menor que 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Quiere decir que mis ventas son mucho más bajas que mis costos, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir analizando cada una de las correspondientes. Entonces, la eficiencia está básicamente relacionado por el lado del manejo de los recursos, básicamente, ¿no? Y la eficacia, ¿no? La eficacia. Es un término ya un poco más diferente a la eficiencia. Da Silva, ¿no? En el 2002, manifiesta que Da Silva, ¿no? Ahí está la referencia, manifiesta que la eficacia está relacionada con el logro de objetivos y resultados propuestos, es decir, con la realización de actividades que permiten alcanzar las metas establecidas. La eficiencia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado, ¿no? Entonces, mientras que la eficiencia va por el manejo de los recursos, la eficacia va por el manejo de los productos o resultados, ¿no? Entonces, uno puede ser eficiente manejando los resultados y puede ser también eficaz logrando las metas, ¿no? Por ese lado. Bueno, aquí abajo hay una explicación, ¿no? Lo que estamos prácticamente indicando, ¿no? Por ejemplo, en el lado del comedor, si nuestra meta es 800 raciones por día, ya, entonces, y logro atender 800 raciones por día, entonces estoy siendo eficaz, ¿no? Ahora, pero si esas 800 raciones lo hago con solo, digamos, un saco de azúcar, un saco de arroz, por ejemplo, ¿no? Con un saco de arroz, que es el insumo, entonces estoy siendo eficiente. Pero si utilizo 2 sacos de arroz, ya no soy eficiente, porque con 800 he logrado un día
con un saco he logrado 800 raciones. Entonces, cuando medimos los recursos, arroz, azúcar, agua, etcétera, ¿no? Si es comidas, entonces estoy trabajando la eficiencia, el tiempo, el dinero, etcétera. Pero la eficacia estrechamente está relacionada con el objetivo, ¿no? Con la meta. Entonces, el cálculo, los resultados alcanzados entre los resultados previstos multiplicado por 100%, entonces eso va a ser en nuestra fórmula matemática. El resultado va a ser un porcentaje porque vamos a multiplicarlo por 100, ¿no? Y si este valor, por ejemplo, es muy bajo de la meta establecida, entonces seremos ineficaz, ¿no? Pero podemos ir mejorando poco a poco hasta alcanzar el 100%, ¿no? Ya, entonces, esto sería el cálculo de la eficacia. La efectividad. La efectividad, según Mejías Cañas, dice, este concepto involucra la eficiencia y la eficacia. Eso quiere decir que la suma de la eficiencia o la eficacia o el producto de la eficiencia y la eficacia nos debe dar la efectividad. Entonces, el logro de resultados programados y los costos más razonables posibles. Entonces, ya combina, por un lado, lo que es los objetivos y por otro lado, la utilización de los recursos. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero, ¿no? Entonces, trabajando la efectividad, puedes crear grupos de empleados responsables y productivos, dice, ¿no? Esto se debe al equilibrio de los indicadores, ¿no? Tanto de eficiencia y efectividad. Por ejemplo, yo puedo tener dos secretarias, ¿no? Dos secretarias. Una secretaria que me escribe, digamos, 1000 palabras por minuto o algo así, ¿no? No, creo que es demasiado, ¿no? Y para poner solamente un ejemplo subjetivo, yo le envío, le doy un documento, no hacer, por ejemplo, la guía de práctica, lo mínimo que debe tener son 1500, digamos, palabras, ¿no? Entonces, esta flaca en un par de minutos lo termina y me lo entrega, ¿no? Y tengo otra secretaria que también, digamos, hace el mismo trabajo, ¿no? Pero no me lo entrega, digamos, en un par de minutos, sino se demora 10 minutos, ¿no? Entonces, por el lado de la rapidez, la secretaria, digamos, que entregó en 2 minutos, posiblemente sea eficiente, Pero al revisar el trabajo, encuentro que la secretaria más lenta tuvo 5 errores y la secretaria más, la secretaria más rápida tuvo 5 errores y la secretaria más lenta no tuvo errores, ¿no? Entonces, una fue eficiente y no eficaz, y el otra no fue eficiente, se demoró, pero fue eficaz, o sea, hizo un buen trabajo sin errores, ¿no? Entonces, no siempre podemos encontrar colaboradores que sean efectivos en 100%, ¿no? Que sean rápidos y sin errores, ¿no? Posiblemente encontremos, pero eso ya es la efectividad, ¿no? Entonces, si hay personas
que son, o sea, siempre vas a tener en tu mando colaboradores que son efectivos y son eficaces, ¿no? Entonces, eficientes y eficaces, ¿no? Entonces, los dos hacen la efectividad. Bueno, eso por un lado, lo que es la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad. También tiene su fórmula. La efectividad es igual a la eficacia por la eficiencia. Como son parámetros, son números, ¿no? Y si son porcentuales, solamente multiplicamos, ¿no? Y obtendremos un valor. Se convierte en tanto por 1 y después lo multiplicamos por 100. Tenemos, digamos, una persona completamente efectiva, una máquina efectiva, etcétera, lo que sea. Y la productividad. La productividad es el cociente que resulta de dividir la producción por uno de los factores de producción. De esta manera, es posible hablar de productividad de capital, productividad de inversión, productividad de mano de obra, productividad de insumos, productividad de materia prima, productividad de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? De todos los... Ese conjunto de cositas, de factores de producción, ¿no? Que son medidos, ¿no? Van a ser básicamente parte de ese sistema, ¿no? Entonces, cuando hacemos el cálculo, simplemente la productividad va a ser la producción obtenida entre la cantidad del factor obtenido. Producción obtenida, 100 unidades, 100 camisas, 100 camisas. Cantidad de factor utilizado, 20 metros lineales de tela, ¿no? Entonces ahí tendríamos 100 entre 20, estaríamos hablando de 5 camisas, ¿no? De 5 camisas por metro cuadrado, ¿no? 5 camisas por metro cuadrado, son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar de repente valores un poco más altos, ¿no? Entonces, eso es una manera de medir la producción, ¿no? Pero la productividad en las empresas es lo que más se maneja, más que la eficiencia y la eficacia y la efectividad. Entonces, ¿y cómo aumentar la productividad? A ver, aquí vamos a dejar un poquito porque participen los jóvenes, aunque ya lo tienen en la diapositiva, pero de todas maneras, a ver, podemos mencionar, ¿no? Esta es una relación de un factor, ¿no? Numerador-denominador, ¿no? Y tenemos la productividad, ¿no? Si aumentamos el numerador y dejamos constante el denominador, entonces ahí el valor va a aumentar, ¿no? Aumentaría la productividad. Si aumentamos el numerador y disminuimos el denominador, también la productividad va a aumentar, ¿no? Si mantenemos constante el numerador y disminuimos el denominador, entonces la productividad también va a aumentar. Entonces, haciendo un análisis de la relación producción, numerador y denominador, producción obtenida sobre cantidad de factor utilizado, pues nosotros también podemos controlar la productividad, ¿no? Controlar la productividad. Podemos hacer que la productividad crezca, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de 100 entre 20, ¿no? 100 metros entre, perdón, 100 camisas entre 20 metros de tela, ¿no? Bueno, el número de camisas podemos aumentar con la misma cantidad de tela, estamos siendo productivos. Si aumentamos la cantidad de tela, de camisas, ¿no es cierto? Y disminuimos la cantidad de tela, también estamos siendo productivos.
Si mantenemos constante la cantidad de camisas y disminuimos la cantidad de tela, estamos siendo productivos, ¿no? Estamos elevando la productividad. Entonces, hay tres maneras de aumentar la productividad, ¿no? Y eso vamos a ir analizando cada uno. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Entramos a la sala. Una preguntita antes de... Ninguno, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero. Sí. ¿Alguna pregunta? Ninguno, ingeniero. Ya. ¿Tú estás? Yo ¿Tú primero. estás a Harold? Sí, ingeniero. Disculpe, doctor, buenas tardes. Por ejemplo, yo quise hacer referencia al caso de Ford, en el que estaba leyendo lo que había enviado la historia del GM2, en donde Ford hace referencia a que él incentivó a su productividad otorgando un valor de $5 a sus trabajadores. En este caso, a lo que está haciendo Ford, ¿qué tipo de esos tres movimientos para la productividad se le podría tomar, por así decirlo? O sea, ¿en cuál de esos tres rubros estaría esa acción que él hizo de entregar el valor monetario de $5 a los trabajadores para que aumentara la eficiencia y la productividad de su empresa? Estoy apagado el micro ya. Y a lo que se puede ver, esos son estrategias motivacionales o impulsadoras, ¿no? Siempre un colaborador en la organización, supongamos que tiene un trabajo diario que es de soldador, ¿no? De soldador. Entonces, o cualquier otra actividad. El hombre está en su casa, amanece, duerme tranquilo, se levanta, hace sus quehaceres, se asea y se va al trabajo, ¿no? Entonces, una vez que llega al trabajo, hay organizaciones que hacen eventos motivacionales antes de ingresar a la labor. Por ejemplo, les hacen hacer ejercicios, cantar, gritar, etcétera, ¿no? De tal manera que posiblemente venga con algún tipo de estrés de su casa o tenga en su vida, se olvide y empiece a arrancar la labor y trabaja pues las horas asignadas y después finaliza el día y se va. Si hay una situación no tan buena en el país, entonces ese sueldo no le alcanza. Entonces tiene que salir de ese trabajo e ir a buscar otro trabajo posiblemente, ¿no? Entonces, como la mayoría de los docentes universitarios que hacemos, ¿no? Entonces, muchos trabajamos en 2 o 3 universidades. Entonces, porque el sueldo prácticamente no alcanza, ¿no? Imagínense un profesor auxiliar que hoy en día está ganando 1.800 soles, etcétera, ¿no? Entonces, tendría que buscar otra labor. Pero supongamos que tenga incentivos, ¿no? Motivacionales, ¿no? Un bono, etcétera, un aumento por investigación, lo que sea. Entonces, no va a ir a trabajar a otro lado, se va a dedicar exclusivamente a esa labor. Entonces, por ahí podríamos tener una de las características, ¿no? Con respecto ya propiamente al manejo de los indicadores, si tú motivas al colaborador en la eficiencia, está trabajando con recursos, o sea, con materia prima, con insumos, con máquinas, con herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, va a tener mejor cuidado, va a manejar bien los recursos y va a evitar los desperdicios, ¿no? Entonces, eso por un lado de la eficiencia. En la eficacia va a tener una meta, ¿no?
20 unidades, 50 unidades por día, etcétera, ¿no? Entonces, como hay un incentivo motivacional, pues tiene que trabajar utilizando bien los recursos y lograr la meta. Entonces, en suma, está siendo altamente efectivo, porque trabaja la eficiencia y la eficacia. Pero si vamos a la productividad, este señor va a producir las unidades manejando bien los recursos, por lo tanto, también va a ser productivo. En términos generales, entonces, las motivaciones, los impulsadores o los inductores a mejorar estos indicadores, tiene que ser política de la empresa, ¿no? Tiene que ser política de la empresa. Política de la gestión, política de la universidad, política de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando de que los docentes tienen que no solamente dictar clases, sino también hacer investigación. Entonces, hay universidades, por ejemplo, dice, bueno, tú tienes que dedicar también a hacer investigación. Quiero que tú, por cada publicación de un artículo científico en una revista de renombre a nivel mundial, te voy a dar 10.000 soles. Por cada patente que tú haces, te voy a dar 5.000 soles. Y por cada logro que tú puedas hacer, de repente ir a una conferencia internacional, etcétera, te voy a dar 2.000 soles, ¿no? Entonces, y la gente se pone pilas, pues, ¿no? Entonces, va a recibir 10.000, gasta 8.000, gasta 7.000, gasta 5.000, sabe que su capital de trabajo puede tener y cuando la universidad le reconoce, va a recuperar y ganar un poquito más. Entonces, eso, por ejemplo, hacen muchas universidades privadas y por lo tanto la gente está migrando a las universidades privadas porque hay mucho incentivo. En las universidades públicas, bueno, si quieres vas, si no quieres no vas. Peor si las autoridades no entienden de cuáles, de cómo obtener mejores posiciones en los rankings o no entienden qué es una universidad de prestigio y cómo se maneja para lograr eso, ¿no? Entonces, esto queda pues por los suelos, etcétera, ¿no? Y no trabajan en base a indicadores. Por ejemplo, hay universidades peruanas como la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? El estudiante durante su formación, al final él logra publicar un solo artículo científico de alguna investigación en una revista internacional de prestigio, ¿no? POS o Scopus, lo que sea. Termina, saca su bachiller y le dan su título de frente, ¿no? En cambio acá tienes que hacer investigación, tienes que hacer mala investigación todavía. Tienes que hacer tu tesis, etcétera, y a veces esa tesis ni siquiera es publicada, ¿no? Entonces, hay todo un sistema de ese tipo que va manejándose. Ya, bueno, ahí, Johnny, un cinquito, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, 18:20, vayan guardando sus preguntas, por favor. 18:20, volvemos, pausa, pausa.
Ya, continuamos. Estábamos en un debate de preguntas. A ver, por favor, el siguiente. ¿Preguntas? Ya, Harold, por favor. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Yo Bueno, quería saber si también se habla de productividad, si por ejemplo, sacrificamos la calidad del producto, por ejemplo, si hablamos de camisas, si le quitamos un poco del material, pero ahora producimos más, ¿también se habla de la misma forma de productividad o ahí es otro tipo de cosas? Pero si usamos una cierta cantidad de algodón, pero ahora usamos menos, pero producimos más camisas. claro, pero eso no tiene que ver ya con la productividad. Eso tiene que ver ya con bueno, ahí hay algunas estrategias que las empresas pueden trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que trabajan por el lado de los costos, ¿no? Entonces ya han trabajado ya muchísimo todo lo que es, digamos, han estandarizado, han reducido han logrado una productividad alta y ya no pueden, ya hay no más, ¿no? Entonces, muchas empresas trabajan ya por el lado de los costos. Eh, lo que tratan es, básicamente, cuando son empresas un poco más responsables, etcétera, ¿no? Y quieren mantener sus marcas, ¿no? Tienen que conservar la calidad. Si uno no conserva la calidad, lógicamente que vas a perder clientes, ¿no? Eh, y no siempre sacrificando la calidad vas a lograr mayor productividad, ¿no? Entonces hay algunos factores externos que hay que tener en cuenta y es básicamente lo que es, por ejemplo, conservar la marca, conservar los clientes, conservar las áreas donde la segmentación de los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay empresas que aparecen, digamos, de noche a la mañana ya y sin ningún tipo de sostenibilidad en el mercado. Entonces, son como si fueran guerrilleros, le llamamos nosotros, ¿no? Que aparecen esporádicamente y ellos posiblemente pueden, ellos pueden sacrificar la marca, sacrificar la calidad y presentar un producto en el mercado, pero la persona que lo compra o lo utiliza lo va a hacer solamente una sola vez, o sea, no va a haber fidelización del cliente. Lo que se trata es de que en las empresas se fidelicen los clientes, o sea, que haya un sistema de recompra, que vuelva a comprar, ¿sí? Y que recomiende a otros clientes. No olvides que en un contexto netamente competitivo, ¿no? El número de clientes es importante. Entonces, esto vamos, por ejemplo, por la utilización de las marcas de prestigio, ¿no? Coca-Cola trata de conservar su calidad, ¿no? Y siempre está en el top en el mercado, ¿no? Entonces, Coca-Cola no vale tanto por, digamos, por menos precio, ¿no? Lo que ellos valen es básicamente en conservar la calidad, ¿no? Es un producto, es una fórmula que han logrado establecer, ¿no? Una mezcla entre el CO2 y el agua en una temperatura, en un componente adecuado, y cuando uno lo puede disfrutar, por ejemplo, la Coca-Cola,
puedes sentir esas burbujas, esa efervescencia que hay, por ejemplo, en el paladar, ¿no? Que no lo tienen otras empresas. Hay otras que han aparecido, ¿no? Lógicamente que cuando aparecen en el mercado, utilizan pues diversos tipos de estrategias, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Si hablas de las 4 Ps, entonces producto, precio, plaza y promoción. Entonces, en producto de mala calidad, ¿no? Precio por debajo del mercado, plaza en la gente de clase EFGHI, ¿no? Y promoción por 4 chapitas, una más, o boca a boca, o de repente por radios, ¿no? O por radios de mercado, altavoces de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es estrategia. Y así llegan al mercado y reparten su producto con carros destartalados, etcétera, ¿no? Y saben que hay un triángulo socioeconómico, ¿no? La base más ancha está para la gente menos recursos y la gente de más recursos está en los picos del triángulo. Entonces, ¿ellos a dónde apuntan? Apuntan hacia abajo, ¿no? Entonces segmentan su mercado hacia ese lugar, donde hay gente que no puede tomar una Coca-Cola, ¿no? Entonces le venden botellones bastante en cantidad, ¿no? Entonces entran con la política de que el producto sea bastante, harto, barato, bastante, ¿no? Que sea de muy bajo precio, ¿no? Y no interesa la calidad, entonces, pero a la larga podría traer pues algún tipo de problemas, etcétera. Entonces, las diabetes, etcétera, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en gaseosas, ¿no? O en otro producto podría traer alergias, o otro producto podría ser, por ejemplo, propicio para no utilizar algodón y utilizamos otros productos sintéticos. Puede traer quemazón también a la piel, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta. O sea, eso es importante porque las empresas, estos elementos no pueden, digamos, sacrificar de esa manera, ¿no? Así es, claro. ¿Alguien más, por favor? Ronald, Sol. Ingeniero, Ronaldo. buenas tardes. Sí, Este, Ronald. en el caso de productividad, bueno, no sé si aplicará también para este caso. Le cuento mi experiencia, ¿no? Yo estaba trabajando en lo que es para dar mantenimiento a lo que son laptops, computadoras, todo lo que tenga que ver con eso. Pero lo que pasa es que nos daban un margen de tiempo muy corto para hacer ese tipo de trabajos. Y nos pedía bastante, se podría decir, en lo que es productividad para hacerlo bien, o sea, que tenga buena calidad. Pero nosotros decíamos, si quieres tener a lo que era nuestro jefe más calidad, lo que es hacemos la limpieza, en 30 minutos no lo vamos a poder hacer. Nosotros tenemos que tener un margen de tiempo mayor para que la eficiencia aumente a la hora que hacemos nuestro trabajo. Y esa es mi experiencia, ingeniero, que en ese caso la productividad creo que no es tan buena cuando un margen de tiempo es demasiado corto. Bueno, eso es lo que le quería comentar, ingeniero. Gracias. Sí, sí, está bien, eso es perfecto, ¿no? Es interesante esa experiencia y ahí tenemos que también de alguna otra manera tener en cuenta, ¿no? Ya, quiero utilizar la pizarrita, a ver si nos permite.
Acá nomás, creo que quieren que utilice acá, ¿no? Ya. Vamos a ver. Quiero entrar a esto. Que me metí en algo que no. Creo que hice algo mal. Ya voy a buscar una pizarra. Ya, a ver, vamos a ver gráficamente. Me metí en algo raro. A ver. Quiero salir de la pizarra. A ver qué hago. Ayuda cerca. A ver. Creo que acá. Creo que sí es, ingeniero. Sí, sí, sí. Ya. Creo que acá voy a tratar de hacer esto. Ya. Nosotros en sistemas pensamos de esta manera siempre. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta ¿cómo se llama este diagrama? ¿Cómo se llama este diagrama? Ingeniero, yo no puedo ver su pantalla. No sé si será algún- Doctor está Ingeniero, compartiendo se del Meet. visualiza, ajá, se visualiza el Meet. Ya, no se visualiza. No, Los se que, ve oscuro la los que pantalla. están como invitados no pueden ver la pizarrita. Los que Sí, entran como porque yo invitados. se lo puedo ver, ingeniero. Ajá. Diagrama de entrada y Yo salida. también lo veo, ingeniero. Ya es un diagrama, es bien conocido, o sea, todos los ingenieros de sistemas debemos de manejar. ¿Cómo se ¿El llama? flujo? ¿No se llama diagrama de flujo? De entrada y salida. ¿De Ya, secuencia? tiene un De input, retroalimentación. ¿De Retroalimentación, secuencia? ¿no es? tiene un output, Y tiene retroalimentación. una caja negra. Black. Un proceso. Diagrama de procesos. Este es el diagrama de Norbert Wiener, ya, sobre la base del principio cibernético, ¿no? Entonces entra información, se procesa una caja negra, BB, y un output, una salida, ¿no? Salida. Entonces, y también tiene que tener algo que se controle. Entonces, ¿qué entra cuando trabajamos en una empresa, en cualquier, puede entrar, por ejemplo, información, ¿no? Entra información a la empresa, se procesa y sale un resultado, ¿no? Entra datos, se procesa y sale información. Entra información, se procesa y sale conocimiento. Entra conocimiento, se procesa y sale sabiduría, ¿no? Entonces, pero alguien tiene que controlar. En una empresa también ocurre lo mismo. ¿Qué ingresa? Materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, etc. Se procesa y sale un producto, pero eso también hay que controlarlo. Entonces, este es el modelo cibernético de Norbert Wiener, ¿no? Que nosotros trabajamos normalmente en ingeniería de sistemas y podemos controlar todo. Entonces, al procesar información o también al procesar cualquier otro producto. Entonces, cuando uno se hace, digamos, cuando uno se hace eficaz. Eficaz se hace cuando logra el objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo, entonces ahí yo soy eficaz. ¿Ya? Soy eficaz.
Pero cuando yo trabajo por el lado, de, digamos, de esta partecita, ¿ya? Cuando trabajo toda esta parte, entonces, en las entradas de los productos, en el mismo proceso, controlando las máquinas, las herramientas, entonces, por eso soy básicamente eficiente, ¿no? Soy eficiente. Esto de acá es una conducta sistémica o de control, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a ser efectivo? Cuando controlo, voy a ser efectivo básicamente cuando hago todo, ¿no? Cuando, otro color, cuando hago todo. O sea, cuando soy eficiente y cuando soy efectivo. Entonces, ahí voy a ser efectivo. Cuando soy eficiente y cuando soy, un cinquito. Ya. Entonces, ¿cuándo soy eficaz? Cuando logro el objetivo. 100 unidades o 5 camisas al día. Ya, eso es eficaz, ¿no? Eficiente es en el proceso, en el manejo de mis tiempos, de mis recursos, en las mismas actividades, etc. La mano de obra, ¿no? Toda esa parte. Y en todo voy a ser efectivo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, si a ti te dicen, usted va a arreglar, hoy día va a hacer el mantenimiento de 10 computadoras, ¿no? En 4 horas, no, 10 computadoras en 4 horas, entonces te está dando una meta, ¿no? Y si tú las 10 computadoras en 4 horas, tú logras limpiarla, ¿no? Entonces, o hace 5, o hace 6, o hace 7, entonces estás siendo eficaz, ¿no? ¿Cuándo te vuelves efectivo? ¿No? ¿Cuándo te vuelves, perdón, eficiente? ¿Cuándo te vuelves eficiente? Cuando seguramente utilizas menos electricidad, cuando utilizas menos paños, cuando utilizas menos recursos, etcétera, ¿no? Entonces, este hombrecito con pocos recursos, pero está logrando la meta, ¿no es cierto? Al final soy efectivo. Hoy en día la gente, los empresarios buscan gente que sea efectivo, ¿no? No solamente que sea eficiente y que sea eficaz, sino que sean varias cosas, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo podría uno, o sea, el que pone las metas, primero ha hecho pruebas, ¿no? A veces se pone una valla muy alta y tiene que hacerlo, ¿no? Normalmente lo hacen pues cuando, por ejemplo, los colaboradores tienen que cobrar por equipo, ¿no? Entonces, si los colaboradores cobran por equipo, entonces yo pongo una valla un poco más alta, ¿no? Los colaboradores a veces pueden cobrar por hora, ¿no? Entonces también puedo poner una meta, ¿no es cierto? Otros lo hacen para el cumplimiento de ciertos objetivos, contratos, etcétera. Entonces, también, entonces, uno puede jugar con las unidades, ¿no? Ahora, entonces, la productividad, ¿no? La productividad ya se mide después de haber medido ya la eficiencia, los objetivos, entonces ya mido la productividad. En otro, entonces, mira, a ver, ¿cuál es la relación del número de productos sobre los factores de producción? Entonces, ¿qué ha utilizado? Entonces, la productividad ya lo voy midiendo después, ¿no? Ha hecho 100 máquinas con 2 litros de tiner. Entonces, ya saco mi relación, ¿no? Pero él debió utilizar un poco menos. Entonces,
la productividad ya se mide al final, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Se ve mi pantalla, por favor? Sí se ve. Ingeniero. ¿Y el garabato Ingeniero. también? Ya. El garabato también se ve. Pero ahora, ¿cómo salgo de acá? Ese es el problema. Sabía utilizar, pero no va a poder salir de la pantalla. Ahí. Ya, creo que ahí tengo problemitas. Ya. Entonces, bueno, voy a terminar la grabación. Ah, tengo un problema con... Uy, los garabatos están adentro. Ya. Ver. Creo que tengo problemas. Ah, ya volví. Ya estamos. Entonces, ahí era la situación. Ya vamos a hacer lo siguiente. Ahora, bueno, ya tiene la lectura. Les voy a enviar. Ya ahí tienen los indicadores de gestión. Está la información. Voy a tener algunos ejemplitos que lo vamos a ir revisando la próxima clase. Entonces ya hay datos, ¿no? De empresas, de fábricas. Entonces, por ejemplo, aquí queremos mirar cuántas tecnologías, comparar cuál de las tecnologías son las mejores, ¿no? Y explicar algunos indicadores, ¿no? Hay otro ejemplito también para calcular la eficiencia física, económica, etcétera. Entonces eso lo vamos a hacer en el taller. Ya tienen 13 hojas. Sugiero que lo impriman para hacer la revisión. Ya, esto también lo vamos a enviar al Telegram. ¿Ya? Ya tenemos eso. El control de asistencia. Marcar su control de asistencia. Y los videitos que tienen acá de lectura. Y a su vez, ya vamos enviando la guía de práctica. Está acá. La guía de práctica 2. ¿Ya? Los libros para mayor, digamos, información lo tienen en esta parte. ¿Ya? Hoy día estamos utilizando el libro de Ingeniería de Métodos. Para los que no pueden ingresar por alguna razón, cuando ingresas te dice, te pregunta, ¿quiere acceder a la información que tiene el Telegram? Sí, te tienes que poner. Entonces, ahí puedes acceder a la información. Y a veces le pones no, entonces no tienes la información anterior. Estamos trabajando con este librito. Ya. Pero también ahí tenemos los otros libros. Si es que ha tenido algún problemita al momento de incorporarse,
después salir del grupo y volver a entrar y colocar adecuadamente el permiso de acceso. Ya. Ahora, por otro lado también, ya esta parte teórica es lo que hacemos hoy día. Para la práctica, para la parte práctica, espero que lo impriman la guía de práctica. Espero que impriman también los problemas, ¿no? Estos problemitas que están a este lado. ¿Ya? Para que hagan el seguimiento correspondiente, ya tenemos los problemas resueltos, son problemas tipos, ¿ya? Para aplicar bien la fórmula, es bastante tedioso en cuanto a identificar básicamente las unidades, ¿no? Las unidades pueden ser, en este caso, por ejemplo, camas, kilogramos por cama, kilogramos por tonelada, toneladas, etcétera, ¿no? Y que tiene que salir un factor, porque si uno hace, digamos, elimina las unidades, camas, camas, toneladas, toneladas, kilogramos, kilogramos, me queda una unidad adimensional. Entonces aquí tenemos una eficiencia, si lo multiplicamos por 100%, entonces sale el 64%, ¿no? La eficacia, la eficiencia económica, este es un estado de ganancias y pérdidas, donde tenemos las ventas, los ingresos, ¿no? Los costos, etcétera, y tenemos eso de ahí. Entonces ahí ver la relación también y cuál sería la interpretación básica, ¿no? En algunos problemitas tienen el proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes el proceso de néctar de piña, desde el pelado, ¿no? De la piña, el cortado, la extracción, la pasteurización, el homogeneizado, ¿no? El embotellado, el enfriado, el etiquetado. Entonces, todo esto son un conjunto de actividades, ¿no? Estas actividades son lo que pasa el producto, ¿no? Ya están identificadas y al final esto se conoce como un proceso. El proceso tiene un conjunto de actividades, ¿no? Estas se llaman actividades. Entonces, eso vamos a tener que identificar. Es igual también cuando hacemos software, ¿no? Cuando hacemos software también hay un conjunto de actividades, ¿no? Dependiendo de las metodologías que vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si utilizas alguna metodología, digamos, RUP, Scrum, Cristal, no sé, cualquier otra metodología, entonces tiene sus steps o pasos, y esos pasos hay que ir respetando. Entonces, estos son como si fueran pasos, por eso se llama método, ¿no? Método para lograr algo. Entonces, eso hay que identificarla, ¿no? Cada una. Entonces, en términos globales, nosotros también lo llamamos lógica de producción o lógica de negocios, ¿no? Si nosotros identificamos cada una de las actividades en este proceso, entonces podemos irlo controlando, ¿no? A ver, en la parte, por ejemplo, de pelado, ¿cuántas unidades por hora estás realizando el pelado de la piña, ¿no? Eso es pelado pasa a una etapa de cortado, ¿no? No se hace en el mismo lugar, sino aparte, ¿no? Entonces, ¿cuántas piñas estás cortando, no? Una vez que haces, a ver, vas a extraer, o sea, vas a extraer el jugo, ¿no? De la piña, de repente con una máquina, extractor, etcétera. Eso se tiene que pasteurizar, o sea, tiene que pasar por un proceso, digamos, de eliminación de algún tipo de bacterias, ¿no? A una temperatura determinada, ¿no? Como estamos haciendo por lotes o por partes, entonces hay que homogeneizarla. Hay que todo el líquido, todo el jugo extraído tiene que ser
tiene que tener los mismos elementos, ¿no? No puede ser un poco más, digamos, muy espesa, muy líquida, etcétera, ¿no? El mismo color, etcétera. Eso tenemos que embotellarla. ¿Cuántas unidades se pueden embotellar por unidad de tiempo, por ejemplo, ¿no? A estos tenemos que enfriarla. Seguramente pasa por una máquina, hay un chorro y lo enfrían, ¿no? En el embotellado no solamente es embotellar y también es taparla, ¿no? Entonces, una vez que está frío, lo etiquetamos. Una vez que se etiqueta, ya están ya los productos listos o terminados. Y eso podemos empaquetarla, encajonarla, lo que sea, ¿no? Para venderla al mercado. Entonces, estos procesos hay que identificar. Cuando uno quiere sistematizar o automatizar los métodos de trabajo de una empresa, lo primero que hay que hacer es identificar los procesos. En toda empresa siempre va a haber básicamente 4 actividades fundamentales, ¿no? Una que es de marketing, dedicada a las ventas, las relaciones con el cliente. La otra va a ser la parte financiera, que se dedica a los costos, a buscar los recursos, etcétera, ¿no? A la rentabilidad. La otra es la parte de logística, que se dedica a buscar los insumos, la manera de cómo llevar un producto a otro lugar, etcétera. Y el corazón de todo un sistema, de toda la organización, es producción, ¿no? Entonces, producción tiene que ver con el proceso. Una empresa puede tener un proceso para cada producto. Tiene 5 productos, puede tener 5 procesos, ¿no? Normalmente, si produce un solo producto, va a tener un solo proceso. Entonces, a este conjunto de actividades le llamamos proceso. Pero también hay otra palabrita casi similar que se llama procedimiento. Normalmente los procedimientos nosotros utilizamos para actividades administrativas, ¿no? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, algo intangible, como son los softwares, normalmente utilizamos los procedimientos administrativos, pero también se llevan a cabo mediante identificación de ese proceso o ese procedimiento va a tener actividades. Y esas actividades van a estar representados por algún tipo de diagrama. Este es un diagrama netamente de bloques, ¿no? De principales actividades que tiene este proceso, ¿no? Ahora, en métodos siempre es bueno trabajar con procesos netamente tangibles, con la finalidad de, digamos, entrenar al estudiante y mañana más tarde tener la facilidad de identificar los procesos fácilmente, ¿no? Y vamos a ver también que estas actividades se agrupan básicamente en 5 fundamentales, que es operación, que es inspección, que es transporte, que es demora y que es almacén. Entonces, operación, todo lo que es, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, todos son actividades operativas. Pelado, cortado, extracción, pasteurización, homogenizado, embotellado, enfriado, etiquetado, ¿no? No estamos viendo actividades de inspección, control de calidad, mediciones, comparaciones, etcétera, ¿no? No estamos viendo. Tampoco estamos, los que sí estamos viendo es las actividades de transporte que se van dirigiendo de una a otra, ¿no? Ahí sí se está viendo, ¿no? Las actividades de demora no estamos viendo, ni las actividades de stock, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir manejando poco a poco, ¿no? Eso para identificar normalmente un proceso. Y cuando vimos en el diagrama de Norbert Wiener, entonces el proceso tiene entrada, tiene salida, pero tiene también alguien que le controla.
Entonces, en la caja negra o el interior siempre están las actividades, ¿no? Bueno, aquí ya el problema está resuelto, ¿no? Para solamente hacer entender algunas cosas. Si encuentra algún problemita, lo pasan a voz, ¿no? Entonces, hay costos, hay, ¿no? Con respecto a eficiencia, también, ya, algunos ejemplos teóricos, algunos ejemplos prácticos, ¿ya? Algunos ejercicios propuestos, ya para que lo desarrollen. Aquí sí tienen que trabajarlo con los ejemplos ya establecidos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que hay que trabajarla. La efectividad, su ejemplo, 2. Su ejercicio propuesto también hay que realizarlo, ¿ya? También de productividad, ejemplo 1, ejemplo 2, y el ejercicio propuesto, ¿ya? Entonces, en realidad la guía de práctica va a estar en función a los problemas que ya están planteados, más la resolución del ejercicio propuesto. Aquí, por ejemplo, me piden la productividad total. Eso quiere decir que primero tengo que hallar la productividad de A y la productividad de B. La suma de esas dos actividades va a ser la productividad total. Eso sería otro término que no la hemos definido, ¿no? Pero la productividad total es básicamente la suma de las productividades. Para sumar algo, tiene que estar en las mismas unidades. O sea, yo no puedo, la productividad de A puede estar en camisas por hora y la productividad B en pantalones por hora. Entonces, para sumar, no puedo sumar yo camisas con pantalones, ¿no? Entonces, tienen que ser camisas, camisas o pantalones, pantalones. Entonces, aquí el trabajo de unidades es importante. Ya, señores. Pues ahí tenemos el material para la próxima clase y como le venía diciendo, todavía estamos a la espera de la plataforma, que a ustedes lo incorporen a la plataforma y, lo trabajen, ¿no? A mí tampoco no me han dado todavía la plataforma, sino que yo tengo un acceso a un, digamos, como enseño cursos en posgrado, entonces yo tengo un acceso muy aparte, o sea, por posgrado, y es uno que tengo que era para otro curso, pero ya cuando me dan el permiso correspondiente, lo único que voy a hacer es migrar nomás mis datos, por eso lo he puesto borrado. ¿Ya? Ya casi, ya lo tenemos ya listito y listo para trabajar con la plataforma. Entonces aquí también ya están el libro de calificaciones y ustedes van a poder ingresar, por ejemplo, a esta parte y van a poder ver también qué calificación tienen en cada una de sus prácticas, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el trabajo ya más adelante. Ingeniero, una consulta. Ya. Sí. Ingeniero, en el libro hay una serie de ejercicios, ¿no? Que usted nos dejó para resolver. Esos ejercicios se iban a resolver con un PPT, dentro de un PPT. Claro, puede ser, pero hay que seguir la guía de práctica, ¿ya? Ahí, por ejemplo, podemos ponerlo en función a lo que ya tenemos, ¿no? O sea, creo que son, a ver, la guía de práctica tiene 1, 2, 3, tiene 10 puntos. Entonces lo puedes hacer en presentación o también en Word, ¿no?
Ya, la primera práctica, pero la segunda sí es netamente en Word, ¿ya? Porque es lo que Pero había, ingeniero, creo que es lo que había escuchado, que iba a ser en presentación en la anterior clase. sí, sí, o sea, pero como todavía no lo están presentando, no le están haciendo nada, entonces vamos a migrar a todo lo que es Word, ¿ya? Word. Ya, todo lo vamos a hacer en Word, ¿ya? A ver, Ortiz, por favor. No era sobre preguntas con respecto a lo que es el trabajo, sobre para migrar, como yo lo había resuelto, entonces en PPT, entonces lo miro, lo que es Word. Sí, por favor. Ya, teniendo en cuenta la estructura ya de la guía de práctica 1, ¿ya? Cucho. Cucho. Russell. Ingeniero, buenas noches. Quería hablar con competencia pasada de la sesión 2 del día 20. Quisiera pedirle que si por favor por esta vez me puede considerar la asistencia. No me había fijado en Ya, el tema. ya, está la asistencia, por favor, ¿ya? Traten de no faltar ahí, ¿ya? Muy bien, entonces, ya, nos estaríamos viendo la próxima clase, ya nos hemos pasado 2 minutos, tienen otras clases también, y tienen la información, y les recomiendo ir imprimiendo, hacer un archivo aparte, porque es necesario, ¿no? Para cualquier otro evento. Ya, señores, hasta la próxima clase. Bye, bye. Buenas noches.